El stock market se ha romantizado mucho. Hay películas de eso y la gente se piensa que es cosa de genios y que es cosa de matemáticos. Y todo el mundo asume que es algo inalcanzable, que es algo que no está en su entendimiento, que es algo a lo que tienes que prepararte mucho. Y ahí entra el sobreanálisis. Si tú te informas sobre el stock market, yo creo que el 99% de las cosas que vas a leer las puedes descartar. El dinero de la bolsa es extremadamente líquido. Yo he metido dinero en la bolsa, lo he sacado completamente, he vuelto a meter, lo he vuelto a sacar. Lo único que está a tu favor aquí es el tiempo, porque entre más tiempo te pase y más dinero tengas, mejor te va a ir y más dinero vas a tener en el futuro. Siempre, no importa si hay una caída, no importa si hay un crash, siempre se recupera y el tiempo es lo que está a tu favor. Yo me siento más cómodo teniendo 3 meses de fondo de emergencia e invertir en el stock market y saber que ese dinero que voy a invertir lo puedo dejar ahí, incluso si yo tengo que pagar una emergencia o si me quedo sin trabajo. ¿Tú crees, Eloy, que sería una buena idea empezar a invertir en el stock market teniendo una deuda de, vamos a suponer, 3, 5 mil dólares que estés pagando un 26% de interés anual? Eso es un tema interesante y te voy a dar mi punto de vista o mi experiencia muy personal. Buenos días, bienvenidos todos a este segundo episodio de nuestro podcast El Dream. Pues nada, llegamos al segundo, este podcast donde 4 amigos cubanos hablamos de diferentes temas todas las semanas sobre finanzas personales, emprendimiento, inversión en la bolsa y nada, todo lo demás por supuesto. Así que, hola Juan, ¿cómo estás? Hola Carlos, ¿cómo está todo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Qué tal de semana? Todo bien, todo bien. Estoy un poco ansioso porque me cambié de equipo en el trabajo, donde hay ciertos challenges, pero bueno, ya les iré contando en el camino. Ya, no, esos cambios son importantes. Pero nada, toma la pastillita y sigue. Y tú, Palomino, cuéntame. Igual que Juan, un poquito ansioso, usualmente en casi todos los negocios el verano es uno de los momentos más lentos y me está pasando, estamos un poco bajos en las ventas, pero hay que seguir, tenemos que seguir trabajando y va a pasar. Pero sí, ansioso y contentos por el segundo episodio, muy excited a ver a dónde nos lleva esto. Buenísimo. Eloy, cuéntame algún low point de la semana y un high point, ¿sabes? Para un poco tener un contraste. La semana ha tenido de todo, ha tenido de todo. Nosotros empezamos este fin de semana o sea, con Juan, Mario, Betty, Claudia, con todos los niños aquí celebrando, pero a la misma vez en Vero Beach encontramos un salidero. Tuvimos que romper el piso que habíamos puesto en la cocina, tuvimos que romper 2 paredes, tuvimos que romper el piso que habíamos puesto en el baño porque era un salidero entre esos dos espacios y arreglarlo, pagarle un plomero para que lo arreglara, básicamente. Así que todas esas cosas pueden surgir. Y bueno, nada, la semana ha ido bien con muchísimas cosas buenas. También una historia interesante es que una de nuestras clientes pasadas del Airbnb nos envió un grill como forma de agradecernos por la estancia. Ella trabaja en la compañía esta de Shark Ninja, que son los que hacen los grills estos de outdoor, super fancy, con botones y control de temperatura. Y ella, nada, de ella misma salió, nos dijo, como forma de agradecimiento les voy a mandar un grill y aquí está. Esperamos 2 semanas y ahí está. O sea, son cosas espectaculares que pasan y que también refuerzan mucho esa buena experiencia y ese feedback obtenido con los clientes. Yo creo que hay muy pocas buenas clientes. Bueno, no sé, que haga eso, esa clienta es como una en un Sí, millón, sí, porque sí. bro, usualmente la gente lo que hace es quejarse en vez de Sí, agradecerte. tú sabes que de eso podemos hablar muchísimo, pero nosotros hemos tenido muy buenos clientes y yo creo que en parte es de la forma que hemos posicionado el listing, ¿no? Apelamos más bien a familia, a ese público familiar, no es que seamos un Airbnb para fiestas ni nada de eso. Pero sí, es verdad, es un ave rara, ella es una en 100. Mucha gente igual nos ha agradecido de otra forma, nos han dejado o chocolate o nos han dejado un tip que se lo pasamos directo a las personas que nos limpian, o sea, que hacen el cleaning de la unidad del Airbnb. Pero sí, de verdad, ciertamente que ella sobrecumplió nuestras expectativas y nos dejó a todos con la boca abierta cuando dijo eso. Ah, definitivamente lo están haciendo súper bien. Y de eso también estaremos hablando en algún episodio, que eso es un tema bien interesante. Bueno, en mi caso, igual, pasando momentos bien, bien felices con mi padre acá, que llegó la semana pasada y nada, algo que estábamos esperando hace mucho tiempo y definitivamente eso ha sido un high y a la vez ¿sabes? Resultado de muchísimo
un poquito de ansiedad también y estrés en cuanto a que Sí. tengo que incorporar muchas cosas de este proceso de recién llegado, ¿no? A mi día a día y hay que obviamente seguir trabajando duro y haciendo todas las cosas que, ¿sabes? Las responsabilidades que tenemos, pero ahí vamos y muy contento en general. Por otra parte, igual, profesionalmente en el trabajo todo bien, con muchas cosas, pero esta semana logramos sacar una nueva versión de la aplicación de Educop y con nuevas funcionalidades que nos estaban pidiendo hace tiempo los estudiantes y nada, bien contento con eso. Pues nada, al pollo del arroz. Rápido, rápido, Carlos. Nos dijiste Sí, que tu papá iba a hacer el intro del podcast con guitarra. ¿O todavía? eso Cuando llegue está la, bueno, esa es la idea. cuando llegue la guitarra, tenemos que... Lo que pasa es que Dale, no, sí. Tenemos que no hablar ha de eso. llegado, no ha En este llegado la capítulo guitarra tenemos que hablar de porque esto. no está en el budget de este mes, pero estará en el próximo. Hablando de budget, nada, estuvimos debatiendo cuál sería un primer tema, un tema con el que pudiéramos romper ya en los temas específicos del podcast. Y por supuesto, vino a nuestras mentes el tema del investing, que es una de las razones por las que empezamos el grupo y por las que empezamos a hablar de todos los demás temas. Un poco ese fue el starting point, ¿no? Pero ahí surgieron varios debates alrededor de si antes de empezar a invertir, pues había que quizás tener, como estaba diciendo, ¿no? Un presupuesto, un budget para organizar el dinero y pues darle vida a los investments y tal. Y pues entonces nos pareció que podíamos romper el hielo con un debate alrededor de lo que nosotros creemos que puede ser mejor, que ni siquiera compartimos la misma opinión necesariamente, pero nada, eso vamos a estar debatiendo hoy. Y nada, yo quisiera un poco romper con una pregunta para ustedes y ahí sacar un poco el debate. En el caso de Eloy, para ti, Elo, ¿qué es exactamente? Porque igual estoy un poco intrigado. ¿Qué es presupuestar para ti? ¿Qué es tener un budget o budgeting, como le llaman en inglés? ¿Y qué papel tiene para ti ese proceso en tu vida personal? ¿Cómo te organizabas antes si lo tienes, Aaron, ¿no? Y cómo te organizabas antes cuando no lo tenías. Cuéntame ahí para empezar el Sí, debate. sí, yo creo que originalmente todos estábamos gravitando con este primer episodio hacia el tema de las inversiones, porque como tú bien lo dices, ese fue el tema que nos unió, así empezamos las conversaciones originalmente, pero después empezamos a pensar, pero ¿qué es lo que le va a beneficiar más al público que está empezando, que probablemente muchos de los que nos escuchan acaban de llegar a Estados Unidos o llevan poco tiempo acá? Entonces empezamos a mencionar otros temas útiles y a estructurar un poco la cosa alrededor de mantener un presupuesto, de cómo tú vas a invertir si no mantienes tus finanzas en orden, ¿no? Y ahí para mí entra el tema del budget. Yo sé que más o menos forma parte todo de lo mismo, ¿no? O sea, si tú destinas cierta cantidad de dinero mes a mes o semana tras semana o como quiera que funcione para ti, de cierta forma estás manteniendo un presupuesto porque estás alocando una cierta cantidad de dinero a la inversión, pero yo creo que las dos cosas también se pueden entender como temas separados, yo creo que se pueden debatir incluso como temas separados y son complementarios. Yo lo explicaba en el chat y mantengo ese punto de vista. Yo creo que budget sería como hacer dieta y invertir sería como ir al gimnasio. Las dos son buenas prácticas en sentido general, las dos tienen beneficios positivos sobre tu salud financiera. Pero puedes hacer una sin necesidad de hacer la otra, ciertamente. Tú puedes mantener un budget y no dedicar nada de mes a mes a inversiones, digamos, en la bolsa. Y vamos a estar hablando también, me imagino, más adelante de eso. Y también pudieras pagarte a ti primero, como dice aquella teoría. Recibes tu pago quincenal, mensual, lo que sea. Aquí un cliente te acaba de pagar, un empleador te acaba de pagar. Y sin tener muy bien tus finanzas en orden, decides simplemente invertir el 10, 15, 20% de eso en el S&P 500 y ya veremos, quizás podemos explicar un poco también cuáles son los principios de eso de inversión en la bolsa, en ETF, en el S&P, pero bueno. El caso es que yo creo que se pueden entender y se pueden estudiar como prácticas separadas incluso. Yo creo que son complementarias, son como hacer dieta y hacer ejercicio, ¿no? Las dos influyen positivamente sobre tu salud financiera. Ahora bien, yo soy de los que piensa de cierta forma, yo quiero o sea, que este punto, o sea, se entienda bien, porque a mí me parece que tener inversiones en la bolsa de valores es sumamente necesario, que tienes que participar del mercado cuanto antes, porque es un mecanismo poderoso de construcción de riqueza. Y yo creo que esta parte de analizar tu presupuesto y poner tus finanzas en orden es sumamente complicada, difícil y puede llegar a ser incluso hasta paralizante para mucha gente. O sea,
puede que por estar tratando de lograr un fondo de emergencia te pierdas una buena posibilidad de inversión antes de tener un fondo de emergencia. Yo sé que es buena idea tener un fondo de emergencia, las cosas malas suceden, puedes perder un empleo, puedes tener un accidente y necesitas un fondo de emergencia, pero si no pasa nada de eso también, tú hubieras podido beneficiar de una inversión un poco antes, ¿no? O sea, yo creo que es una forma de generación de riqueza de la que debe participar todo el mundo cuanto antes. Así que siéntete libre de interrumpirme o de hablar los demás. Yo, ¿Qué piensan yo ustedes de creo, eso? Hielo, que tú lo que estás proponiendo es como una mezcla, que tu fondo de emergencia esté ligado un poco junto con la bolsa, que si tienes un problema lo puedas sacar aunque no es la idea. Yo estoy un poquito en desacuerdo contigo. Yo creo que sí. Ok, mi primer punto a favor Si es que quieres, si quieres, Palomino, puedes responderme la pregunta que Eloy me evadió sobre qué es para ti budgeting y cómo lo llevas en la vida personal a grandes rasgos, entraremos en detalles en alguna otra ocasión, pero en general, cómo te estructuras en cuanto a tu budgeting y cómo ha impactado de alguna manera en la organización de tu vida. Ok, para mí, lo voy a tratar de sintetizar lo más rápido posible. Budgeting es alocar tu dinero y saber a dónde va cada peso que te entra, ¿ok? Eso es bien importante, porque si tú no sabes para dónde va cada penny que te entra, te puedes perder y puedes gastar en cosas que no debes, etcétera. Es bien importante. Yo no lo hago exactamente tan estricto, pero hay quien tiene un Excel, hay quien tiene tablita, hay quien tiene un app que creo que Juan la usa, que te lleva bien el budgeting. Yo lo hago más como manual, un poco más rudimentario, sobre todo una vez al mes. Pero para mí, a grandes rasgos, para no divagar, eso es budgeting, saber, te entra tanto dinero, uso tanto para X, Y, Z, me queda tanto, puedo gastar tanto, eso es budgeting, ¿ok? Ahora, perfectamente, te respondí la pregunta. Lo que quiero es abundar un poquito en lo que dijo Eloy, que me parece súper interesante y cómo yo lo veo, right? So, mi punto es, yo creo que Eloy lo que está intentando, es un punto que lo veo válido, es que te puedes perder una oportunidad grande en la bolsa si no si no entras lo antes posible, right? Pero al mismo tiempo, en la parte que yo estoy un poquito en desacuerdo es que si tú no eres lo suficientemente, tienes la suficientemente disciplina para hacerlo, si mezclas todo te puedes ir. Y usualmente sabemos que la gente que no tiene mucha cultura financiera no es muy disciplinado tampoco. No es porque sean malas personas, sino porque nos pasa. A mí me pasaba, probablemente les pasaba a ustedes al principio. Es como nos criaron, es como los malos hábitos que tenemos. So, para mí, en este caso, es bien importante tener al menos un punto, es decir, una cuenta de emergencia donde tú tengas entre 3 y 6 meses de todo el dinero que tú necesitas. Tienes que sentarte con papel y lápiz. Yo gasto tanto, tanto, tanto. Este es mi monto y multiplicarlo por 3, por 6, por 12, dependiendo qué tan cómodo tú te sientas. A partir de ahí, yo creo que lo más importante, como dijo Elo, es no perderte el stock market. Y la mejor manera para empezar es el SP 500 y después podemos obviamente entrar un poquito más ahí, que yo tengo unos tips, pero me imagino que eso lo vamos a tocar más adelante. Y lo último que quería decir es que no necesariamente lo tienes que hacer. Ok, hay quien dice, no hagas nada si no tienes un fondo de emergencia. Yo creo que si te eres disciplinado, pudieras ir sumando los dos al mismo tiempo. De esta manera hablaría, supongamos que yo voy a guardar $100 y para llegar a ese fondo de emergencia, pero al mismo tiempo no me quiero perder nada del stock market como dice Elo. Yo haría 80 para crecer ese monto que me daría la tranquilidad financiera de que si algo pasa, y el otro 20 lo pusiera en el stock market. Y de esa manera voy haciendo los dos al mismo tiempo y no me pierdo uno del otro. Obviamente, esta práctica no hay nada en blanco y negro, tú lo haces de la manera que más cómodo te sientas, pero yo creo que esto pudiera coger lo mejor de los dos hasta que llegues a ese monto y entonces ya ahí decides qué haces, si te vas a una inversión o vas a seguir reuniendo para algo más. Pero ese es mi punto, básicamente. Cuando te dice 80 y 20, ¿tú te refieres al salario En que te porcentaje, entró me o refiero al...? en porcentaje. Yo puse ejemplo $100 para que se entienda, pero en porcentaje. Eso es una idea que yo tengo. Pero es del dinero después que pagues tus biles. Sí, claro, claro, claro. Primero tú tienes que pagar, obviamente tú no vas a invertir si no puedes pagar la renta. Tú, del dinero que te queda, que es el dinero que tú, que básicamente te queda disponible después de pagar tus biles, pues en ese dinero tú tienes que alocar cuánto dinero quieres salvar. Y una práctica también recomiendo mucho es que tú primero, vamos a suponer que te quedan $1,000 limpios al mes después
de pagar tus biles, etcétera. De la manera que yo lo haría es, fijas cuánto quieres salvar y después lo otro te lo gastas, ¿entiendes? Porque si no te va. Yo creo que Carlos nos puede hablar un poquito mejor de eso después, pero esa es la idea. Vamos a decir, tú primero fijas el monto que quieres salvar y después con lo que te queda que empiezas a gastar. Esa para mí sería la práctica más saludable. Hablando un poquito del budgeting, antes de regresar al debate, mencionaste que Juan usaba alguna app. Cuéntanos, Juan, ¿qué app usas exactamente? ¿Cómo la usas? ¿Qué hacías antes de usar el app? Y por qué crees que es importante que le puede servir a las personas para organizar su finanzas mes a mes? El app que yo uso se llama Rocket Money. Antes era Truebill. Y es bien buena porque el app escanea todos tus transactions de tu tarjeta de crédito, de tu checking account y va utilizando Machine Learning y inteligencia artificial, va categorizando estos transactions y al final o durante el mes te va diciendo qué por ciento del dinero que te ha entrado lo has gastado en biles y utilities, en shopping. Eso nos ha dado como una visión de cuánto dinero estamos gastando en cada cosa. Y una de las cosas que mejor tiene es que te compara mes a mes. Nosotros gastamos en comer fuera 50% más o Sí. gastamos en shopping 50% menos. Y Eso me parece genial para hacer un análisis de lo que pasó, desde el punto de vista analytics, desde el punto de vista de mantenerte on check, pero pero cómo tú también combinas eso. con el budgeting. O sea, el app tiene un feature que es para tú ponerte un budget de estas categorías que estaba hablando de ropa, de bill and utilities, de auto and transport. Todo eso se puede convertir en budgets en el app. Tú puedes decir, analizando los 3 meses anteriores, puedes sacar un averaje y decir, bueno, yo estoy gastando 200 en carro, creo que ese es el número, estoy cómodo con eso, o puedo gastar un poquito menos. Y así, con miras afuera, estamos gastando, no sé, $100. Puedo ponerle un poquito más para, para disfrutar un poco más de realidad afuera. Buenísimo. Sí, a ver, yo, para dar un poco mi opinión sobre lo que han hablado y el tema en particular de Eloy, yo estoy súper de acuerdo con la analogía incluso del gimnasio y la dieta. Yo creo que budgeting, o sea, que para mí es tener simplemente, independientemente de la herramienta que uses, primero que todo, mentalmente, tener esa organización de a dónde va, como decía Palomino, cada dólar que entra a tu cuenta de banco, o sea, que te ganas mensualmente, que es normalmente el ciclo que la mayoría de las personas usan para determinar esa organización, a dónde va cada dólar y cómo ese dólar está luchando por tu futuro, por tu presente, por hacerte de alguna manera un poquito la vida más, o sea, más agradable, ¿no? Que es en definitiva para lo que uno trabaja y se esfuerza. Entonces, tener esa organización de las finanzas de lo que entra, cómo se distribuye en tus gastos de necesidades básicas. Hay varias estrategias, algunas de ellas bien conocidas como la regla de 50-30-20, que era uno de los, o sea, uno de los elementos que quería traer a la mesa. La regla lo que dice básicamente es que es una buena idea dedicar el 50% de lo que tú ingresas mensualmente a tus necesidades básicas, que estamos hablando de ¿sabes? Un roof over your head, ¿no? Tener un techo, tener donde vivir, la comida, las cosas más básicas que necesitas, ¿sabes? Si tienes un carro, bueno, si necesitas manejar, tener un carro, tienes que pagar todos los biles, lo que le llamamos acá los biles y lo que típicamente no cambia de mes a mes, esas son las necesidades básicas. Son aquellas necesidades que si no tuvieras $1, si no estuviera entrando $1, de todas maneras tendrías que pagarlo. No podrías, aunque no salgas, no hagas nada, no pagues nada absolutamente extra, no te compres ni un chicle, de todas formas tienes que pagar, eso son tus obligaciones. Luego están el 30% a lo que le llaman guilt-free spending, que es básicamente tus wants, las cosas que tú quieres, que no necesariamente necesitas, estrictamente hablando, sino que te gustan, es parte de tu estilo de vida, es parte de un gusto que te quieres dar a ti, a tu familia, etcétera. Acá cae todo lo que es, por supuesto, compra de ropa, salir a comer, hacer algún regalo, etcétera, etcétera. Y por último, la regla dice que el 20% restante debes dedicarlo a ahorrar e invertir, ¿no? Un poco pensando en el futuro.
Y por supuesto, de eso se deriva también la composición de diferentes fondos. Uno de los más importantes es el fondo de emergencia, que es lo que está hablando Palomino, y Eloy también, que es ese fondo que necesitamos tener idealmente para si un día ocurre una emergencia, pues nos quedamos sin trabajo, hay una enfermedad grave, tenemos un gasto completamente inesperado, pues podemos cubrirlo con ese fondo de emergencia que se recomienda sea entre 3 y 6 meses de tus gastos fijos, ¿sabes? De esos biles fijos con los que debes cubrir el 50% mensualmente, ¿no? Entonces, un poco la red de 50-30-20 yo creo que es una buena guía inicial para organizarse un poco mentalmente. No necesariamente hay que hacerlo en un app, a lo mejor te gusta hacerlo en Excel, pero como si es en un papel, con papel y lápiz, yo creo que sí es bueno tener esa guía. Y por supuesto, estamos hablando de que, ¿sabes? Por supuesto que hay que gastar menos de lo que uno gana, eso ni hablar. Y con respecto al investing, ahora para seguir por ahí, simplemente como yo lo veo es que el investment, o sea, las inversiones deben ser una parte, por supuesto que pueden vivir de forma independiente, tú puedes invertir sin tener un budget, tú puedes tener un budget sin invertir, pero idealmente yo creo lo que yo comparto es que las inversiones sean una parte importante cuanto antes de tu budget, básicamente. Y entonces, un poco para seguir con la idea, Palomino, y luego me comentas lo que me ibas a decir y también si puedes responder. ¿Cuándo tú crees que alguien está ready, está ya listo para invertir y empezar a participar en el mercado, ya sea en la bolsa de valores u otro tipo de inversión? Ok, lo que yo quería ahí agregar antes de interrumpirte era que pensando aquí en lo que usted hablaba, sobre todo lo de Juan, que me parece que es un poco intimidante eso que le estabas explicando de una para alguien que está empezando básicamente nuevo en esto. Yo creo que eso la gente, por ejemplo, yo que tengo experiencia, te estaba escuchando y como que me estaba medio perdiendo un poco. Entonces, lo único que yo quería agregar ahí en ese tema es que no tiene que ser perfecto. Lo más importante es que tú te sientes una vez al mes, cuando te sientas cómodo, cuando te entre el cheque, es sentarte con un papelito y anotar en qué vas. No lo tienes ni que hacer en porcentaje, simplemente saber dónde va. Ese es el primer paso para mí. Entonces ya de ahí, entonces si quieres convertirlo en porcentaje, que me parece que la regla que está hablando Carlos es la que más se utiliza y es la más recomendada porque te da un overview mayor. Pero lo más importante de todo es saber qué estamos haciendo con nuestro dinero. Porque si no sabemos qué estamos haciendo con nuestro dinero, no podemos hacer nada de lo demás. Y Carlos, respondiendo a la pregunta bien rapidito para darle paso a los demás, es que yo creo que no hay un momento exacto. Yo creo que lo principal es el mindset, partiendo desde mi punto de vista, desde ahí. So, cuando tú tienes un salario, obviamente tienes que estar trabajando, tienes que estar ingresando dinero para hacer cualquier cosa, porque si no, estuviéramos homeless. Pero básicamente, una vez que tú tienes como un ingreso fijo al mes, en tu cabeza tienes que hacer un cambio, un mindset y empezar a guardar dinero para cuando venga la primera necesidad, que siempre nos pasa, cualquier tipo de situación que nos pasa, y autoseguido empezar a invertir. Yo lo haría, como expuse en mi punto, al mismo tiempo los dos. ¿Por qué? Porque después de tanto tiempo acá me doy cuenta de todo la crecida en el stock market, o no tiene que ser solamente en el stock market, en cualquier otro tipo de inversión que te pierdes, porque lo único que está a tu favor aquí es el tiempo, porque entre más tiempo te pase y más dinero tengas, mejor te va a ir y más dinero vas a tener en el futuro. Siempre, no importa si hay una caída, no importa si hay un crash, siempre se recupera y el tiempo es lo que está a tu favor. Entonces yo creo que para responderte precisamente a tu pregunta, el mejor tiempo es ayer, es cuanto antes, ese es el mejor tiempo. O sea, tú dirías que una persona con una cantidad importante de deudas, está de más decir que si una persona acaba de llegar, obtiene un trabajo, empieza a obtener ingresos, probablemente esa persona no tiene muchas deudas. Pero bueno, para aquellas personas que ese no es el caso, una persona a lo mejor lleva un poquito más de tiempo aquí y ha acumulado alguna deuda, ya tiene interés en las tarjetas de crédito. Y vamos a darle paso a Eloy también para ir escuchando diferentes opiniones, ¿no? ¿Tú crees, Eloy, que sería una buena idea empezar a invertir en el stock market, en el S&P 500 o en alguna compañía en específico, teniendo una deuda de, vamos a suponer, $3,000-5,000 que estés pagando un 26% de interés anual? Ese es un tema interesante y te voy a dar mi punto de vista o mi experiencia muy personal. Mi único problema también con lo de mantener un budget de ese punto de vista, de desarrollar todos los tipos de fondos de emergencia y fondos para salud y fondos para si se rompe el carro y ese tipo de cosas que suelen ser muy paralizantes.
yo creo que yo me demoré demasiado en empezar a invertir, porque yo estaba demasiado ocupado inicialmente, acababa de llegar a este país, digamos, los primeros 3, 4 años quizás. Estaba demasiado ocupado organizando mi vida, y organizando mis finanzas, y organizando los ahorros, y organizando un fondo, y la conclusión a la que llegué es que yo hubiera querido participar del mercado acabado de llegar. Yo creo que debería ser una obligación. Yo creo que si hay alguien que me está escuchando y se lleva solo un punto de todo lo que estoy diciendo es, págate a ti primero, nada más que te entre el dinero, hazte la idea de que cobraste un 10% menos y ponlo en el mercado. Yo hubiera querido hacer eso, yo creo que perdí años valiosísimos, me perdí años de crecimiento de las mejores compañías del mundo, que todas están, o sea, una buena parte, yo diría que el 95% de las mejores compañías del mundo están agrupadas en la bolsa de valores, lo mismo en New York Stock Exchange que en el Nasdaq, que entre todos tienen 2.500 o 3.000 listings, o sea, hay 3.000 compañías listadas ahí en las que tú puedes invertir y beneficiarte de los resultados, y yo lo considero sumamente poderoso, y por eso te decía, Carlos, que yo lo veo más bien como tema separado, porque yo sé que la gran mayoría de las personas que llegan a este país, por el hecho de que vienen desde otras sociedades que quizás tienen menos cultura de crecimiento de capital, no son sociedades capitalistas, no son sociedades en que las inversiones son importantes o que no existe la educación financiera, se pierden de esa maquinaria de creación de riqueza que es la bolsa de valores, que es las inversiones en el mercado, y que se pueden hacer, porque la gente también tiene la concepción de que no, para eso necesito mucho dinero. No, para eso tú necesitas el 10% o todo lo que puedas alocar inicialmente de lo que sea que tú ganes. Pueden ser $50, pueden ser $10, pueden ser 25. Yo les prometo que con el tiempo eso va a crecer muchísimo. Y si bien yo entiendo que el budget lo que te soluciona son los problemas de qué hacer con el dinero que te está entrando, el investing te va a solucionar los problemas de ingresar más dinero y ingresando más dinero puedes solucionar muchas otras cosas en tu vida. Por eso es que a mí me parece, o sea, que mucha gente se pierde la inversión desde el día 1, desde el día 0, desde ayer, como decía Palomino, porque tienes la noción esta de que tienes que tener tu vida en orden antes de ponerte a invertir. Tienes la noción esta de que tienes que haber tenido ahorro, tienes que tener, qué sé yo, un carro, haberlo pagado o por lo menos haber comprado una casa antes. Yo pienso completamente distinto. Yo pienso que debes participar cuanto antes del mercado, que es un sistema poderosísimo que año tras año genera un 10%. Ahora, Carlos decía un punto muy importante. Carlos decía, si tienes una deuda, y yo creo que muchas veces las deudas son inevitables llegando a este país, son necesarias y son inevitables, porque nosotros llegamos sin nada, con una mano adelante y la otra atrás, necesitamos un carro, esa es la primera deuda que se mete de mucha gente, necesitamos comprar muebles cuando tengamos una primera renta, necesitamos hacer un montón de cosas para las que no tenemos liquidez, no tenemos el capital, no tenemos el dinero disponible. Sabemos que sí, que tenemos un empleo y que nos va entrando el dinero poco a poco y luego vas haciendo tus pagos, pero inicialmente inevitablemente vas a tener un montón de deudas que asumir. Las deudas que yo veo bastante más complicadas son las de 1% de interés alto, deudas en tarjetas de crédito, un 26%. Eso jamás te lo daría el stock market, no te lo da el S&P, y yo sí creo que es importante pagar esa deuda antes, porque es el mejor rendimiento que vas a tener sobre tu inversión. O sea, el mejor retorno de la inversión. Un mejor retorno que ese está bastante difícil de lograr. A lo mejor invertiste en Nvidia y te da para pagar tu tarjeta de crédito y comprarte un carro cash, ¿no? Pero por lo general no es así. El stock market genera entre un 10 y un 13, 14% de los últimos 10 años. Según lo mires, en los 100 años de historia que se está traqueando ha sido un 10%, mucha gente dicen que 9%, ajustado a la inflación, esto y lo otro, en fin. Pero más o menos así lo entiendo yo. Por eso es que para la persona que acaba de llegar a este país, para que está en la misma posición en la que yo estuve hace 8 años atrás, mi único consejo es empieza a invertir cuanto antes, porque eso te va a solucionar muchísimos problemas en un futuro, porque vas a participar y vas a entender cuanto antes un sistema poderosísimo de creación de riqueza que no sabías que existía, que no sabías que era accesible, porque es sumamente accesible, lo puedes hacer desde tu casa, desde tu teléfono, desde aplicaciones sumamente intuitivas, y sobre todo tienes que pagarte a ti mismo, y con pagarte a ti mismo, o sea, con pagarte primero a ti mismo no me refiero a pagarte y irte a gastar el dinero en, qué sé yo, unos zapatos o lo que sea que tú quieras, ¿no? O que desees en ese momento, sino en alocar todo ese dinero que tú te pagas a ti mismo en una inversión. Y la mejor forma de empezar las inversiones,
Por supuesto, para hacer bienes raíces te hace falta mucho más capital, por eso yo pienso que la mejor forma para empezar una inversión es simplemente en la bolsa de valores, en el stock market. Por eso decía que lo más importante es el tiempo y empezar a él, porque el investment con el stock market o con el S&P 500 no es una inversión de ahora, es una inversión que va a pagar en el futuro. Y entre antes empiece, mejor. Y yo solamente quiero agregar una cosa que me va a tomar 20 segundos para darle paso a Juan. Yo lo que quiero, con la pregunta que tú le hiciste, Carlos, yo estoy de acuerdo con todos ustedes que tenemos que pagar esas deudas primero, porque no tiene sentido ganar el 10 cuando estás perdiendo el 26 o te quedas negativo 16%, ¿right? Estamos de acuerdo en eso. Ahora, sin embargo, yo ahí creo y pongo este punto sobre la mesa. Supongamos que yo tengo que pagar $5,000, que tiene 26% de interés, y yo tengo para pagar eso, no sé, $300 al mes. Yo lo que haría, yo personalmente lo que haría sería alocar $250, $270 para pagar eso al mes y dejaría aunque sea $20, $30 para ponerlo en el stock market. Porque vuelvo y te repito, lo más importante es que eso va a pagar en el futuro. En 2 años no lo vas a ver, en 3 años no lo vas a ver, pero en 15 años, en 20 años, esos 20, $30 que parecen una bobería, se va a convertir en una bola de nieve. Y por eso para mí es tan importante dejar aunque sea una pequeña porción para eso. Pero bueno, ese es mi punto. Obviamente pueden estar en desacuerdo. Lo que pasa es que, no, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que al final todas estas cosas tienen un componente importante de matemática y también, pero también psicología, ¿no? Y entonces, obviamente, eso que tú estás diciendo, matemáticamente hablando, es más malo que primero pagar la tarjeta de De crédito y acuerdo. después, empezar a participar en el mercado. En general, estadísticamente hablando, te puede dar un golpe ahora, un golpe de suerte y el SP 500 darte un retorno más grande y con esa distribución a lo mejor este outcome es mejor. Ujú. Pero en sentido general es mejor pagar primero la tarjeta de crédito Sí, porque cada dólar que pones ahí tiene ese retorno que estamos hablando, que es superior al del mercado. Esa combinación sería ya más bien un elemento psicológico, ¿no? correcto. Como hay otras estrategias de repago de deudas, ¿no? De repayment, que propone, por ejemplo, el famoso influencer y autor de finanzas personales Dave Ramsey, yo creo que todos lo recomendamos para las personas que no lo conocen. Tiene un montón de ideas bien interesantes y una marca bien grande en cuanto a educación financiera. Tiene muchísimas ideas con las que yo personalmente no, en las cuales yo personalmente no creo ni comparto, pero tiene otras buenísimas que les Ujú. puede. Y ellos tienen unas recomendaciones para el repago de deudas que es un poco contraintuitivo en términos matemáticos porque le llaman el snowball y se refieren a primero pagar las deudas más pequeñas que matemáticamente hablando lo que probablemente, o sea, lo que tiene más sentido es pagar la que mayor interés tenga. Sin embargo, ellos promueven la idea de pagar las más pequeñas precisamente por este impacto psicológico de accomplishment, ¿no? De lograr algo que implica como I esa did, marca lo de hice. lo hice, lo Ujú. logré y next, ¿no? Un poco y matando, ¿no? Liquidando, digamos, cada deuda o ya sea una tarjeta de crédito, un préstamo personal, etcétera. Pero me parece súper válido empezar cuanto antes y precisamente, Juan, desde tu perspectiva, ¿por qué es tan importante, o sea, empezar lo más pronto posible, si ese fue el caso para ti? Cuando, evidentemente, estamos pensando por detrás en algo como el interés compuesto, el compound interest, la octava maravilla según Albert Einstein. ¿Cuándo tú recuerdas, Juan, haber escuchado por primera vez el compound interest y cómo eso impactó en que, ¿sabes? Te motivó de alguna manera, si lo hizo, a empezar a participar en el stock market en el momento que lo hiciste? Bueno, primero que todo, yo empecé en el stock market cuando estaba cómodo. Y cómodo significa que yo tenía un fondo de emergencia, porque con experiencias anteriores, por ejemplo, de que yo perdí un trabajo teniendo una renta que probablemente estaba pagando por encima de lo que yo estaba ganando, y estuve en una situación bastante apretada porque no tenía como para pagar esa renta. Y por suerte esto pasó antes de la pandemia. El mercado de trabajo estaba bien bueno en ese momento y no tuve tanto tiempo sin trabajo. Y con esa experiencia yo quiero también como compartir que nosotros venimos de países donde el stock market, un poquito abordando el punto que Eloy dice, que no existe el stock market, que no existe educación financiera. Entonces, para alguien que no conoce algo, me parece un poco intimidante entrar en el stock market y sin antes estar la persona cómoda con sus finanzas. Por supuesto, lleva cierta educación y demás. Porque
sabemos que hay muchas personas gastan $1 o $2 en la lotería, pero el concepto es claro. Gastaste $2 y puedes ganarte 1,000. Claro. Ahora, el stock market lleva más complicaciones, lleva más conceptos que a lo mejor pueden ser como un poco que la gente no lo entiende de primera. Ese fue mi caso. En mi caso, yo entré en el stock market puramente por peer pressure. Cuando entré en el grupo de WhatsApp de nosotros. No quiero decir peer pressure, pero sí Eloy me dio materiales para educarme. Y ustedes dieron más puntos así como para yo empaparme más del concepto. Pero ya yo estaba en una situación en la que yo me sentía cómodo para eso. Porque ahora te voy a hacer una pregunta, Eloy o Palomino o Carlos. Tú pierdes tu trabajo. Digamos que tú pierdes tu trabajo. Y tú estabas alocando el 10% o 10, $20 al verme en el mercado. Y en ese momento, antes de eso, a ti se te rompió un pie y el bill médico vino, o sea, el bill vino muy alto y tuviste que usar tu fondo de emergencia. Pero tienes dinero en la bolsa y tienes que pagar una renta. ¿Qué es lo que tú harías? Y digamos que en ese momento tú estás Disculpa, Juan, no lo perdiendo entendí, dinero en la pero bolsa. la pregunta fue, ¿tú gastas todo el dinero que tienes alocado para tu fondo de emergencia y solamente te queda el que tienes en la bolsa? Exactamente. Sí, Y te yo lo voy a quedaste sin responder. trabajo. El dinero de la bolsa, o sea, como yo lo veo, es extremadamente líquido. O sea, es un dinero que según tu psicología y tu estrategia de inversión a largo plazo, en mi caso yo he metido dinero en la bolsa, lo he sacado completamente, he vuelto a meter, lo he vuelto a sacar. O sea, es como que para mí, ojo, estoy hablando, no, bueno, hay diferentes tipos de inversión. Está la inversión para el retiro las cuentas típicas de cuentas de retiro individuales, ¿no? El IRA o el Roth IRA, que es más recomendado y estaremos hablando de eso en algún momento. Eso es un tipo de cuenta y el otro tipo de cuenta yo lo veo más probablemente a más corto plazo, ¿no? Y cuando en una emergencia de ese tipo, yo en particular no he tenido ese tipo de experiencia, pero he tenido otro tipo de prioridad en mi vida y no he tenido dudas de sacarlo. Yo veo ese dinero y no estoy seguro que no todos comparten la misma visión a lo mejor, pero yo veo ese dinero súper líquido y súper que lo puedo utilizar para lo que yo necesite. Ojo, con un nivel de prioridad muy alto, como es el caso, como ese caso que estás mencionando. Para mí, por supuesto, usaría ese dinero para lo que sea, ¿no? Para sustituir mi fondo de emergencia en ese caso. Porque simplemente en el caso de la bolsa fue un dinero que era como una cuenta, tú lo puedes ver como una cuenta de ahorro que te da un retorno de inversión muy superior a lo que te da una cuenta de ahorro típica, incluyendo las cuentas Sí, de high yield savings y tal. pero es volátil, o sea, tú puedes tener un día $1,000 y al otro día puedes tener $900. Juan, es que depende del timing. Y respondiéndote rápido a la pregunta para dejar el hoy, yo creo, igual que Carlos, sí, cuando hay una necesidad, hay una necesidad. Ahora, creo que fue Charlie Mangler, quien lo dijo, que lo más importante de las inversiones o del compound interest es no interrumpirlo a medida que sea estrictamente necesario. ¿Qué significa eso? Que tú no debes de sacar ese dinero de la bolsa a menos que sea como de vida o muerte. Obviamente tiene que ser una prioridad bien alta, como comentó Carlos. Pero sí, definitivamente, si se te pones en una situación donde depende de tu familia, depende del techo, depende de pagar el carro, yo sí lo haría. Ahora, no estoy hablando, lo que sí no haría sería es quitar ese dinero a la bolsa para ponerlo en el fondo de emergencia para después volverlo a poner, porque ahí como estás interrumpiendo el compound. Yo lo que haría sería, a menos que fuera necesariamente estricto, que lo necesito, lo sacaría, pero no en ese caso lo que hiciera fuera para contribuir menos a ese fondo, al stock market o al que tenga, porque quiero comentar después de eso, si tenemos tiempo, que no solamente hablamos del stock market, pero tenemos que aterrizarlo un poquito, porque como tú decías, puede ser muy intimidante. Nosotros estamos asumiendo aquí que la gente sabe que estamos hablando y yo creo que sería bien como darle varios tips o varias apps que nosotros usamos, pero para darle paso a hoy, eso es lo que haría. Y también, Elo, si puedes también abundar un poquito en que Juan no lo respondió en lo que es el interés compuesto, lo hemos mencionado varias veces, pero quiero de alguna manera brevemente en eso para que la gente que no lo sabe sepa lo que es el interés compuesto y qué papel tiene
en las inversiones en la bolsa de valores. Yo creo que la analogía de la bola de nieve es perfecta para entender el interés compuesto y tú lo explicabas, Carlos, entendida como la analogía también para pagar las tarjetas de crédito porque te crea ese hábito, ¿no? O sea, tienes cierta influencia sobre tu forma de pensar, sobre tu mindset y sobre tus hábitos. Carlos decía que se puede entender la bola de nieve pagando tu balance total de crédito o de deuda en tarjetas de crédito, como pagar la que es más pequeña, la cantidad más pequeña primero para construir ese momento, para construir ese impulso y sentirte motivado a la próxima, porque son objetivos alcanzables, ¿verdad? O sea, porque es más fácil enfocarse en una deuda de $50 que en una de 8.000, 9.000, 15.000, a la cantidad que sea, ¿no? O sea, logras construir psicológicamente ese impulso y logras construir, ejercitar ese músculo mental que es tan importante, y el interés compuesto funciona más o menos así. El interés compuesto es empiezas pequeño y luego la bola de nieve, claro, cuando se desarrolla en la cima de la montaña empieza siempre pequeña esa avalancha y luego cuando llega abajo es una masa enorme, ¿no? El interés compuesto es lo inverso a tus deudas en tarjetas de crédito. Es la única forma, o quizás la mejor forma que tienes de hacer que un capital inicial se reproduzca. O sea, obviamente no es la única forma, pero digo yo, en el mercado es la mejor forma. También están los dividendos, ¿no? Pero es la mejor forma para lograr que un capital inicial que tú hayas puesto se reproduzca y al año siguiente, digamos, si tú invertiste $100 en el S&P 500 que creció a razón de un 10%, tienes a final de año $110, pues el año siguiente el interés del 10% que vas a acumular va a ser sobre los $110 iniciales. O sea, de esos $110 solo tienes 100 tú de capital inicial invertido y 10 que te generó el mercado, ¿no? De forma casi que mágica. Por eso que se le dice la octava maravilla del mundo, el interés compuesto, porque es eso, es ese efecto de bola de nieve que en la medida en que pasa el tiempo, tu dinero va generando dinero y el dinero que fue generado también va a seguir multiplicándose y generando riqueza y generando dinero para ti. Hay un par de cositas ahí que yo quería hablar, guys, porque a ver, nosotros venimos todos, yo sé que cualquier tema de esto puede ser sumamente intimidante. O sea, tú llegas, o sea, lo mismo budgeting, yo veo bien que te apoyes en una aplicación que te haga menos tedioso ese proceso de traquear tus gastos al penny, al dólar. Eh, pero venimos de países en que no existe el stock market, no existe cultura financiera, ni siquiera existen esas cosas como posibilidades, ¿verdad? Y por eso mucha gente de la que llega al país, por eso yo ponía mi caso como ejemplo y decía, yo tenía que haber empezado a invertir mucho antes, es porque yo tenía esa concepción de que tenía que tener mi vida en orden. Y el ejemplo, el caso que puso Juan, yo sé que todas esas cosas pueden pasar, las calamidades pueden pasar, las fatalidades pueden pasar, pero ¿y si no pasan? O sea, yo sé que existe la posibilidad, ¿no? Pero eso es incierto. Lo que sí es sumamente cierto es que desde el 2017 que llegué yo a este país, el S&P 500 ha crecido, no sé el número exacto, pero ha crecido un % considerable. Yo no cambiaría nunca algo que me resulte incierto por una certeza. Yo sé que la certeza existe, no todos los años el S&P 500, por supuesto, en periodos de crisis se desploma, cae un 40%, un 30%, un 50%, pero yo sí sé que a lo largo del tiempo existe un registro de 100 años, el stock market funciona como un reloj suizo, funciona perfecta, es una maquinaria perfecta y tú sabes qué retornos esperar incluso. O más o menos puedes predecir tus retornos si invertiste en la totalidad del stock market. Y dijimos que el número ese de 10% que se maneja muchísimo. Y yo creo, o sea, quizás he cambiado mi forma de pensar y es natural. Yo creo que todo el mundo lo hace a lo largo de su vida. Yo acabo de llegar, por supuesto, el sentido común que te dice. El sentido común te dice, no, tienes que tener tus finanzas en orden, tienes que tener un techo, tienes que tener, qué sé yo, tienes que tener cierta cantidad de capital disponible. Como se llama, disposable income, después de que tú pagas tus gastos. Pero ahora yo pienso más bien como que tú necesitas considerar a tus inversiones como partes de tus gastos, como partes de tus necesidades, de tus must, de las cosas. Parte de tu budget. Es como un bill que tú te impones a ti mismo. Es como que tú te estás cobrando a ti mismo porque es que tu yo del futuro te lo va a agradecer porque básicamente es centrarte en eso, ¿no? Es centrarte, o sea, si tú estás asumiendo una deuda en el próximo pago, estás prestando en contra tuya. O sea, el próximo pago tuyo, dentro de 15 días vas a tener menos dinero. El Eloy dentro de 15 días va a tener menos dinero que el Eloy de día cero. Porque el Eloy dentro de 15 días va a tener una deuda. El interés compuesto y las inversiones hacen que eso sea completamente distinto. El Eloy del día 15 va a tener más dinero a su disposición que el Eloy del día cero porque invirtió. Y en eso me enfoco más ahora.
Y un poquito también apoyando la idea ¿sabes? Del interés compuesto y un poco explicando desde el punto de vista matemático, ¿no? Porque también hay que ponerle el toque de personalización, ¿no? De lo que también nos gusta a cada uno. La idea detrás del interés compuesto, eso él lo explicó con un ejemplo de $100 y $10, y entonces al otro año se calcula el por ciento a partir de 110, ¿no? Esto sin contribuir nada, por supuesto, solamente una contribución inicial. La idea es que la forma de calcular el monto total después de cierto tiempo, o sea, es una fórmula que tiene involucrado la contribución inicial, el retorno de la inversión, que en este caso es el 10%, la contribución inicial 100, y el tiempo. Para calcular cuánto tendría en esa cuenta el O de cualquier persona después de 20 años, pues ahí se pondría el tiempo, se pondría 20 años. La gracia es que esa ecuación, o sea, lo interesante es que esa ecuación es una ecuación exponencial, o sea, que tiene un numerito en el exponente. Seguramente muchos de los que están se recuerdan más o menos los exponentes, ¿no? Aquellas expresiones que tenían una base y un exponente, por ejemplo, 2 a la 3, 4 a la 5, etcétera. Y lo interesante es que el tiempo está en el exponente. ¿Qué significa esto? Que mientras el tiempo, o sea, el valor que está en el exponente es lo que va a hacer que ese número crezca mucho. La función exponencial tiene una curva que a medida que se va moviendo hacia la derecha, se va moviendo en el eje X, en este caso a través del tiempo, crece mucho, 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 crece muy rápido. Es de las funciones que más rápido crecen. Y entonces ahí está lo interesante. Por eso el tiempo es tan importante y por eso probablemente el origen de la conversación, el mejor momento para invertir es ayer. Lo que quería era ver el punto de vista de ustedes de disponibilidad del dinero del mercado. O sea, porque Eloy está diciendo que el Eloy de 15 días en el futuro me lo va a agradecer porque tengo más dinero. O sea, ¿qué significa tener más dinero? Significa que Carlos, como dijo, puede retirar ese dinero si pasa algo, o significa otra cosa, que quiero coger ese dinero para un down payment en una casa. Entonces, para yo, o sea, en mi punto de vista, el stock market es un dinero que crece con el tiempo y mientras más tiempo esté, más va a crecer. Y entonces en un momento, no sé si es de aquí a 20 años o demás, puedo disponer de ese dinero para, no sé, para disfrutar un poco más o, no sé, no está claro. Incluso para mí no está claro para qué voy a usar ese dinero. Yo sé que ese dinero está creciendo y ahora, en mi caso, yo me siento más cómodo teniendo 3 meses de fondo de emergencia e invertir en el stock market y saber que ese dinero que voy a invertir lo puedo dejar ahí, incluso si yo tengo que pagar una emergencia o si me quedo sin trabajo y me paso 2 meses buscando trabajo. Ya yo sé que yo puedo pagar mis biles y puedo incluso pagar un poquito más eh, sin tocar el dinero en la bolsa. El dinero en la bolsa no se toca. Es Exacto. mi opinión. Ahora, si tú me preguntas, ¿para qué yo lo quiero? No lo sé todavía. No sé todavía. Yo creo que ahí eso, respondiendo rapidito, es cada uno tiene su propio camino, ¿ok? No hay un ABC que tienes que seguir ni que está claro. Cada cual tiene, por ejemplo, yo te voy a hablar de mi caso, ¿para qué yo quiero ese dinero? Yo quiero retirarme, eh, in- quisiera retirarme hasta los 50 años, o obviamente el número inclusive mucho menos. Entonces, es parte de ese dinero, yo lo veo para poder, cuando llegue a esa edad, yo no tener que preocuparme de tengo que trabajar, tengo que estar así, porque cuando llegue a esa edad lo que yo quiero es el currency, es decir, la moneda más importante que hoy en día hay, que siempre ha existido, pero hoy se habla más de eso, que es el tiempo. Tener tiempo de calidad con lo que tú quieres, con tus amigos, con tu familia, con tus hijos. Y ese tiempo te lo quita tener que trabajar para poder tener que pagar todo. En cambio, si tienes mecanismos, ya sea a través de real estate, ya sea a través del dinero que tú acumulaste, ya sea a través de las inversiones en la bolsa, tú tienes ese dinero ya garantizado, obviamente que básicamente tienes como la partida casi ganada. Entonces, en mi caso específico, ese dinero es para eso, es para el retiro, es para no tener que preocuparme y poder pasar más tiempo con la gente o haciendo las cosas que quiero, ¿right? Entonces, lo que estabas comentando de tocar el dinero, yo, como dije anteriormente, creo que ese dinero no se debe tocar a menos de que sea de vida o muerte, a menos que sea de que tengo caso, no, a menos que sea me quitan el carro, no. Si no, no lo debes hacer. Y también
haciendo alusión a lo que tú decías, cada uno se siente cómodo de su manera. No hay ni bien ni mal. Si tú te sientes cómodo y estás tranquilo y duermes todas las noches mejor pensando que tienes más dinero en el fondo de emergencia y te importa más eso, perfecto, eso está estupendo. En el caso de Eloy, yo lo que le estaba entendiendo es que, y yo creo que a mí me ha pasado un poco lo mismo que Eloy, yo creo que a medida que uno va cogiendo experiencia, yo creo que necesitas menos dinero líquido, o sea, como que te sientes cómodo con una porción más pequeña y lista, y el extra lo quieres invertir más y más y más y más y más, porque entiendes el value que tiene con el tiempo, como decía Carlos, lo exponencial que se convierte. Entonces, para mí es bien importante ese dinero, tenerlo para lo que dije, para tener más tiempo libre, para tener más tiempo con ustedes, con la familia, y yo creo que toda persona debería empezar ayer. Una cosita bien rápido que se me quedó y según estaba hablando Palomino me volvió a la mente y dije, tengo que hablar de esto. El stock market históricamente se ha romantizado mucho. Hay películas de eso y la gente se piensa que es cosa de genios y que es cosa de matemáticos. Y luego ves entonces el New York Stock Exchange y la locura y los papeles y todo el mundo asume que es algo inalcanzable, que es algo que no está en su entendimiento, que es algo a lo que tienes que prepararte mucho, y ahí entra el sobreanálisis. Si tú te informas sobre el stock market, yo creo que el 99% de las cosas que vas a leer las puedes descartar, te lo digo por experiencia propia, no son factibles, nada más que tienes que concentrarte. Por eso es que es un tema tan amplio, pero es amplio porque hay mucha generación de contenido alrededor de eso. El libro del stock market, de inversiones en el stock market, debería tener un solo capítulo y es invertir en index fund e invertir en ETF. Y es algo bastante aburrido. Y por supuesto, si tú te sientes cómodo y dejas un 10% de tu portafolio para posiciones individuales porque te apasionan, porque es interesante, y de eso también vamos a hablar muchísimo aquí, porque la vida tiene que ser interesante, no puede ser aburrida. Y yo creo que eso le añade ese spice, ¿no? Esa sala al stock market, pero me parece que debería ser mucho más sencillo de lo que se hace ver. O sea, no es para nada algo complicado, lo puedes hacer desde tu teléfono, desde una aplicación sumamente sencilla. Que necesitas comprar algo, necesitas comprar ya sea un ETF general bastante amplio, de un sector quizás tecnología o el stock market total, el S&P 500, las Sí, 500 mejores compañías. que él hoy estaba hablando de conceptos como ETF y de Sí, cosas que a lo mejor alguien lo ve por primera vez, pero ya iremos hablando de eso en un episodio sí. completo para Investing. Sí, bien rápido puedo aclarar eso. O sea, porque es verdad que ahora mismo me siento culpable de tirar conceptos de esos súper raros y yo entiendo, mira, el stock market se explica de una manera muy sencilla. Es simplemente donde las mejores compañías, el pulso de la economía de Estados Unidos ofrecen por cientos bien pequeños de ownership, o sea, a público. O sea, tú puedes ser el dueño de un por ciento bien pequeño diluido sobre quizás millones de acciones de Apple. Y eso te cuesta una X cantidad de dinero, no sé. Ahora mismo no he revisado el precio de Apple. ¿Cuánto es? 180 más o menos, por No, ahí está está. sobre 200 algo. Está sobre 200. Ok, eso es un buen indicio. Entonces, ese es el stock market. Tú básicamente vas y tú dices, un stock cuesta X cantidad de dinero y eso te da un por ciento ínfimo de ser dueño de una parte de esa compañía. Entonces, un ETF viene siendo una colección de compañías agrupadas ya sea por un sector, o sea, puede ser un sector de tecnología, las compañías que están ahí son 50 compañías de tecnología o puede haber 50 compañías de energía, de comida, o sea, hay distintos tipos de colecciones. Es como una colección curada, hay un curador, hay una persona que se encargó de decir el criterio de selección y dijo, vamos a poner en este ETF compañías de tecnología. Y también existe eso que se le llama Index Fund, que es algo bien similar, bien parecido, que se le llama el S&P 500, SPY, en cualquier aplicación de esta de stocks, que básicamente es la colección de eh, eh, las 500 compañías top de Estados Unidos, las más Más grande. profitable, las más grandes, las que tú piensas que va a tener más crecimiento, y es un índice dinámico, o sea, cuando una compañía le va mal, sale y entra otra a la que le va bien, porque la economía es así, es un mercado libre, es una economía libre, libertad de empresa total, entonces así funciona, fluctúa, pero si tú inviertes en el S&P 500, probablemente el 20% de ese dinero, un dólar, o sea, 20 centavos, irían a las 5 compañías más grandes, o sea, Apple, Nvidia, Amazon, Facebook, o sea, Meta, Netflix, ese tipo de compañías. Lo único que quería agregar es que creo que deberíamos hacer
o tener en algún momento un capítulo donde aterrizamos esto a profundidad. Porque, por ejemplo, yo no sabía cómo invertir, yo no sabía cómo hacerlo. Yo sé que hay mucha gente de afuera que lo ha explicado, pero yo creo que desde el punto de vista de nosotros, de background de nosotros donde venimos, porque no es lo mismo alguien que crece en Estados Unidos que lo escucha y lo entiende, o alguien que está, por ejemplo, en Argentina, que también hay un stock market en Argentina, al background de nosotros que nunca en nuestras vidas venimos a enterarnos de eso aquí. Yo creo que es bien importante aterrizarlo y darle como el one-on-one de cómo se hace, qué es lo que tienes que hacer, qué signo tienes que poner, porque todo eso me tomó mucho tiempo a mí enterarme de cómo hacerlo. Y eso es lo que yo creo que deberíamos de también compartir en algún momento de nuestra experiencia. Yo creo que la respuesta a la interrogante, o sea, al debate o a la proposición de qué se debe hacer primero, crear un budget o invertir, no sé qué pensarán ustedes, pero yo creo que la respuesta ha sido ambas. Y básicamente, como resultado de organizarte, una de las primeras cosas que debes hacer es empezar a invertir y participar en el mercado. So, básicamente la respuesta es, hay que hacer un budget, aunque sea no estricto, aunque sea muy general, muy por encima, tener una idea clara de cómo esos $1,000 que entraron al mes, qué parte va para la renta, qué parte, pero aparte es que tiene que estar claro porque es que la renta tiene un costo, las necesidades básicas tienen un costo aproximado también, y simplemente de lo que nos queda después de eso, que digamos, idealmente debería ser al menos el 50%, dedicarlo a las necesidades no básicas, a las cosas que queremos, y sin dudas, lo más pronto posible, a ahorrar un poquito, quizás para tener un fondo de inversión, y a invertir lo más posible. Entonces, al final yo creo que no estábamos tan lejos en cuanto a nuestros pensamientos y criterios alrededor de esto. Y ha sido por mi parte bien interesante el debate, ¿no? Yo creo que igual destinaremos un capítulo estrictamente a hablar de qué apps son ideales para comenzar sin tener mucho conocimiento, sin tener ningún tipo de ¿sabes? Grandes elementos alrededor de qué es el stock market, como decía Eloy, todo lo que se ha romantizado, todo lo que se ha complejizado para mucha gente es extremadamente fácil. Nuestros padres lo están haciendo prácticamente todo simplemente como resultado de escucharnos Y nuestros hijos. seguir nuestros consejos. Y nuestros hijos, muy eso buena. es importante. También estaremos hablando de eso pronto, de cómo se puede invertir y cómo le puedes crear una cuenta de inversión a tu hijo desde que nace y sin mucho esfuerzo y no necesariamente sin grandes contribuciones puede llegar a tener muchísimo dinero para cuando sea el momento correcto. Así que nada, chicos, creo que estuvo bien interesante el debate. Hasta la próxima. Bye. Dale, guys, cuídense. ¿Sirvió? Un placer, cuídense. Nos vemos. Bye bye.